La palabra revolución hace referencia a una época de cambios profundos en una sociedad. Pueden ser de tipo políticas, sociales, culturales o económicas. No suceden de un día para otro, es decir, no suceden de manera inmediata, sino a lo largo de un periodo de tiempo. En la Edad Contemporánea, es decir, a fines del siglo XVIII, se caracterizaron tres: la Revolución Francesa, Revolución Industrial y Revolución de la Independencia Americana. Ahora vamos a hablar de la Revolución Industrial. Antes de la industrialización en Inglaterra, la agricultura era muy mala y se organizaban con el sistema de rotación trienal, que era para que las tierras o los suelos no dejen de ser fértiles, o sea, no se agoten, dejaban en reposo por un largo periodo de tiempo un cuarto de las tierras cultivadas. Pero esto no aseguraba siempre el sustento de la población porque no alcanzaban los cultivos, entonces producía frecuentes hambrunas. También los cultivos estaban organizados en un sistema de campos abiertos sin cercar, lo que traía problemas, como por ejemplo que el ganado se cruce de sus tierras a las tierras de cultivo y destruya los cultivos. Además, estaban desorganizados. Las parcelas de los distintos propietarios estaban dispersas y mezcladas. Y si hablamos de la manufactura, se dividía en tres: el pequeño taller artesanal, el sistema doméstico o rural a domicilio y la gran manufactura urbana. Esta produjo un conjunto de cambios en toda la economía. Pero, ¿por qué Inglaterra? Se la califica como revolución por los profundos cambios económicos, sociales y culturales que provocó a largo plazo. Inglaterra era un país que estaba bien preparado para generar un impulso industrial porque allí se combinaban una serie de factores. Tenían una agricultura próspera, un sector manufacturado desarrollado, un importante comercio de ultramar. En el siglo XVIII hubo cambios técnicos en el trabajo agrícola y se crearon leyes que posibilitaron el desarrollo de la agricultura. A partir del año 1700 surgieron las propiedades cerradas, el agrupamiento de parcelas, los terratenientes que querían apropiarse de las tierras y que lograron que el Parlamento dictara estas nuevas normativas. Hubo mejoras en el trabajo agrícola, como la perfección de instrumentos como el arado, se utilizaron abonos para fertilizar el suelo, se reemplazaron las herramientas de maderas por otras de hierro. Algunas de las consecuencias fueron que muchos de los campesinos y propietarios se vieron obligados a vender sus tierras porque carecían de medios para acercar sus propiedades. Algunos se transformaron en mano de obra libre y barata. Otra consecuencia importante de las mejoras de la agricultura fue la obtención de alimentos suficientes, lo que hizo que haya menos, colaboró con el crecimiento demográfico. Hubo cambios en las técnicas de trabajo. La primera industria que surgió en Inglaterra fue la textil y su materia prima fundamental fue el algodón. Este permitía fabricar telas más livianas y económicas. Las máquinas se reemplazaron poco a poco al trabajo manual. Eran sencillas y no necesitaban conocimiento científico. Las principales novedades se aplicaron en la industria textil del algodón, máquinas de hilar y telares maquinarios mecánicos. En la industria metalúrgica también se realizaron grandes cambios debido al uso de gran escala en altos hornos. Eh, Algunas de las ventajas del empleo de maquinaria fueron que ahorraba tiempo y esfuerzo, posibilitaba la fabricación en serie, grandes cantidades de artículos en menor tiempo y mejor calidad, permitía sustituir materias primas escasas por otras más abundantes. Por último, en el trabajo textil existían dos etapas fundamentales: el hilado y el tejido. En 1773, John Kay presentó una innovación destacable, la lanzadera volante. Todos estos nuevos avances en la etapa del tejido generaron nuevos desafíos, ya que al aumentar la producción de paños se incrementó también la necesidad de obtener más hilos. La máquina de vapor creció la capacidad de producir. Fue inventada por Thomas Newcomen y fue puesta en funcionamiento por James Watt, que utilizaba la fuerza del vapor del agua para movilizar elementos mecánicos. Esta se utilizó en telares y en medios de transporte. Además, permitió aumentar la producción de hierro. Otra innovación fue el carbón mineral, que se encontró la forma de utilizar este carbón transformándolo en coque, donde se lo utilizó para un uso doméstico e industrial. Las primeras fábricas fueron establecimientos textiles que surgieron para albergar nuevas maquinarias de gran tamaño, donde tenían una nueva forma de organizar la producción con una disciplina estricta. También se le puso fin a los antiguos gremios, donde todo el control fue ejercido por los empresarios dueños. Una de las ciudades más conocidas en Inglaterra fue la ciudad de Manchester, conocida como la ciudad de algodón, donde tenía el puerto de Liverpool que se conectaba mediante el ferrocarril.
La construcción de canales y carreteras posibilitó el traslado de personas y mercaderías. Durante el siglo XIX se creó el ferrocarril, que fue puesto en funcionamiento por George Stephenson, impulsado por una locomotora de vapor. Este estimuló el desarrollo de otras industrias. El navío de vapor fue construido por Robert Fulton, donde utilizaba el vapor como energía, y fue utilizado para navegar ríos, lagos y océanos. Durante el siglo XIX, Inglaterra aumentó su población, donde la mayor parte vivía en las ciudades y se dedicaba a las actividades industriales y a los servicios como el transporte. La localización de las industrias en las ciudades fue la promotora de la urbanización. Fue muy importante para la industrialización la conformación de grandes mercados. El mercado interno fue muy importante la migración del campo a la ciudad, ya que los habitantes de las ciudades necesitaban adquirir productos básicos. Este motivó las actividades industriales textiles y alimentarias, y además se promovió la producción de carbono como combustible. El mercado externo se consolidó por el aumento del comercio del ultramar, que le permitía vincular con mercados lejanos, donde se promocionaban materias primas. Además, se llevó a cabo una fuerte política comercial con España y Portugal a través del contrabando. Cambio en la estructura económica. Inglaterra fue el primer país industrializado. Por primera vez en la historia, la economía de un país se basaba en la industria y no en la agricultura. Las crisis posteriores estuvieron vinculadas con la superproducción. Una de las condiciones esenciales para el desarrollo de la revolución industrial fue la existencia del capital, no solo en forma de dinero, sino también como bienes de producción. El capital provenía de diversos orígenes, los pioneros de la industria textil. Aplicaban las nuevas técnicas, que eran sencillas y baratas. Las industrias del hierro y las maquinarias requerían mayores inversiones y fueron fundadas por ricos mercaderes. Para que se produjera la industrialización, fue necesario que Inglaterra adquiriera una cantidad importante de bienes de producción. La nueva industria contó también con el apoyo del Estado. Inglaterra se convirtió en el taller del mundo. Los adelantos se expandieron primero en Francia y luego por el resto del continente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la industrialización adquirió tal intensidad que consideran que se trató de una segunda revolución industrial. Tuvo estrecha relación con el progreso científico y dio lugar al surgimiento de nuevas ramas industriales, como la eléctrica y la química, y al gran desarrollo de la metalurgia. La industrialización necesitaba el abastecimiento rápido y permanente de alimentos y de insumos. Se lograron en el ferrocarril y la navegación marítima. La revolución dio lugar al surgimiento del capitalismo. Tiene 6 características: la propiedad privada de los medios de producción, la búsqueda de mayores ganancias de la producción masiva, el trabajo asalariado, el desarrollo tecnológico, la integración progresiva de la economía mundial, la adoptación de un régimen de libertad económica. El auge de las ideas del liberalismo económico. Los partidarios de los empresarios se oponían radicalmente a la intervención del Estado en la economía. Afirmaban la existencia de un orden económico natural regido por las leyes del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Esta idea definía la fórmula dejar hacer, dejar pasar. Inglaterra era el país que más defendía el libre cambio, ya que necesitaba conseguir materias primas baratas para sus industrias. En 1873 se produjo una crisis económica que produjo la caída del comercio internacional y el fin del libre cambio. En los siguientes siglos las crisis se siguieron produciendo y también una crisis de superproducción. Cambios en el comercio mundial. La industrialización produjo profundos cambios en la cantidad y el tipo de productos comercializados. Los principales productos de comercio internacional fueron las especies, los metales preciosos, las personas esclavizadas, los alimentos y las materias primas y los productos industriales. División Internacional de Trabajo. Las actividades productivas necesitaban una especialización. Esta especialización recibió el nombre de División Internacional de Trabajo. Los países industrializados impusieron condiciones de producción, formas de comercio e inversión. Hubo una caída general de precios que afectó más a los bienes primarios que a los manufacturados. Esto provocaba menores ingresos y endeudamiento en los países que se dedicaban a las exportaciones primarias. Obreros y empresarios. En la Revolución Industrial se determinó la aparición de nuevos sectores sociales. La burguesía industrial, que estaba formada por los empresarios, y el proletariado, que estaba integrado por los obreros de fábricas. Quienes trabajan en las fábricas inglesas. El ritmo del trabajo en la fábrica era muy duro, con jornadas muy extensas y salarios muy bajos. Las fábricas no tenían buena ventilación y había un ruido constante producido por las máquinas.
Los obreros trabajaban bajo la estricta vigilancia de los capataces y eran multados con reducciones de salario o despidos si no cumplían con los reglamentos. No existía una legislación social que protegiera a los trabajadores. El surgimiento de las organizaciones obreras. Por los malos tratos que se recibían en la fábrica, los obreros veían a las máquinas que reemplazaban sus funciones como símbolos de su situación y organizaron motines para destruirlas. Esto recibió el nombre de ludita o ludismo por Ned Ludd, que fue el primer operario textil que rompió el telar de su patrón. El gobierno organizó una intensa represión al movimiento ludita y sus principales dirigentes fueron ejecutados. Los obreros se organizaron en sindicatos para reclamar mejoras acerca de las condiciones de trabajo.